Damos la bienvenida al noveno coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Gerard Rodríguez y seré quien modera esta mesa titulada Memoria e Identidad Colectiva, perteneciente al programa de especialidad en estrategias pedagógicas para la educación intercultural. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a quien tengo el honor de presentar. El doctor Víctor Guadalupe Valadez Torres actualmente es docente de tiempo completo en la Secretaría de Educación Pública en nivel medio superior, lo cual le ha permitido explorar y aplicar en ambientes áulicos procesos didácticos construidos desde la filosofía existencial, por lo cual sus líneas de investigación son el existencialismo didáctico, existencialismo y filosofía de la educación. Por otro lado, la maestra Mónica Dávila Ollervides es maestra en psicología escolar, es una investigadora en la creación de ambientes para la educación inclusiva. Su línea de investigación se centra en prácticas docentes para la creación de entornos de aprendizaje con perspectiva de inclusión. Además de las y los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, las y los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Alejandra Servín Sánchez, que presentará su trabajo terminal titulado Conocimientos y percepciones de perspectivas de género e interculturalidad en inmueble del SAT Tlalpan 2775, Ciudad de México. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucho bien? Sí. Por ahí dejamos de escuchar y se pausó tu cámara. Hola, hola, Alejandra, ¿sigues por ahí? Bueno, demos 1 o 2 minutos y si no, continuamos con el siguiente estudiante, ¿vale? Está por ahí teniendo un poquito de problemas de conexión. Bueno, en lo que se vuelve a conectar su compañera, continuamos con la siguiente estudiante, por favor. Tengo el gusto de presentar a Erika Laura Arce de la Rosa, que presentará su trabajo titulado Narrativas autobiográficas sobre la enseñanza de lenguas indígenas, en caso Pilares en la Ciudad de México. Adelante, por favor, Erika. Gracias, buena tarde. Bueno, pues la fortuna me trajo a iniciar con el coloquio. ¿Sí están viendo mi presentación? Ya podemos verla. Muy bien. Bueno, pues como lo comentó el doctor, el proyecto o el proyecto que estoy trabajando es la narrativa sobre la enseñanza de lenguas indígenas, el caso de los Pilares en la Ciudad de México. Mi docente directora del trabajo terminal es la doctora Ana Magdalena Solís Calvo y mi comité asesor está conformado por la doctora Silvia Santiago Martínez y la doctora Tania Santos. Bien,
Opté por la titulación a través de un reporte de intervención en la línea de investigación, prácticas docentes y desarrollo de las propuestas pedagógicas para la atención a la diversidad cultural. Sin embargo, también opté por entrar a la maestría institucional. Entonces, la maestría por la que a la que decidí integrarme es la maestría de políticas públicas e interculturales. Entonces, bueno, pues es importante que se los mencione porque al final quisiera hacerles algunos planteamientos también. Bueno, de principio, en el primer coloquio en el que estuve participando, sí está avanzando la presentación, ¿verdad? Bien, gracias. En el primer coloquio en el que estuve participando, hablaba sobre la intención de explorar las narrativas autobiográficas de las personas que enseñan lenguas indígenas en la Ciudad de México, centrándome tanto en los pilares de la Ciudad de México como en la Escuela Nacional de Lengua Lingüística y Traducción de la UNAM. Sin embargo, después del coloquio, justamente a través de las observaciones que se me hicieron, fui acotando junto con mi directora de trabajo terminal para trabajar con los pilares de la Ciudad de México, que es un campo quizá poco explorado en el tema educativo y bueno, ahora también en el tema de las políticas públicas. Entonces, la idea es recuperar a través de un taller sobre narrativa autobiográfica las experiencias de las personas que enseñan lenguas indígenas en estos espacios. Y entonces enfocarlo a presentar la narrativa autobiográfica como una herramienta para la reflexión y formación colectiva de las personas talleristas y al mismo tiempo ocupar estas narrativas e historias de vida para conocer pues cuáles son los saberes y las herramientas con las que cuentan estas personas para enseñar sus lenguas. Entonces, una también de las observaciones que se me hacía dentro del coloquio, del primer coloquio o del octavo coloquio, fue que pues sí, que cuál era mi propuesta de intervención, ¿no? Entonces, la propuesta de intervención justamente es este taller sobre narrativa autobiográfica que se implementó, bueno, que ya implementé, ¿no? Como referentes teóricos, pues está el tema de la interculturalidad, entendida como este proceso de comunicación, aprendizaje y respeto entre las personas y los grupos, que refiere Walsh, la narrativa como un proceso reflexivo de recuperación de saberes y reconstrucción y resignificación, y pues también consideraciones que tienen que ver con cómo recuperar los saberes para la enseñanza de las lenguas indígenas. ¿Por qué las personas que enseñan lenguas indígenas las enseñan simplemente por el hecho de saberlas? Y bueno, esto tiene que ver también con los preceptos o con lo que refiere Brum sobre el tema de la enseñanza de las lenguas indígenas y la importancia de la formación o de explorar la formación de las personas que las enseñan. Bien, lo que intento explicar con esta intervención es que la enseñanza de las lenguas indígenas, sobre todo como una segunda lengua, pues han sido un reto muy importante en los contextos sobre todo de la Ciudad de México, ¿no? Al ser una ciudad llena de diversidad, existen varias iniciativas para la enseñanza de las lenguas y una de las más interesantes que comenzó desde 2018 es justamente estos espacios de pilares, donde se retoma, bueno, donde se invita o se convoca a las personas hablantes de lenguas indígenas para a enseñar las lenguas a través de estos espacios o de estos talleres comunitarios. Sin embargo, estas personas, según lo que hasta ahora he ido explorando, no necesariamente cuentan con una formación didáctica
formal o escolarizada, sino que a través de la práctica y de su trayecto de vida, han ido buscando las alternativas para enseñar estas lenguas. Entonces, bueno, pues mi idea es poder responder hacia si la narrativa autobiográfica realmente permite que haya un proceso de formación y reflexión entre los talleristas de los pilares, y también describir cómo se vive en la Ciudad de México siendo indígena y cuáles son las motivaciones, los saberes y las herramientas con las que cuentan estas personas talleristas para enseñar sus lenguas. Para ello, pues empecé a trabajar con docentes o talleristas más que docentes de los pilares. Tuve contacto con la coordinadora del área de interculturalidad y a través de ella tuve la oportunidad de iniciar un taller con 15 personas que fueron las que estuvieron trabajando de manera activa en este taller sobre narrativa autobiográfica, y de las cuales se generaron, 10 personas generaron su narrativa. Estas 10 personas son talleristas hablantes de 8 lenguas indígenas nacionales, y bueno, aquí en la tablita está quiénes son, ¿no? Bueno, o de dónde son, qué lengua hablan y cuáles son los pilares en los que trabajan. Entonces, bueno, pues esto es las personas con las que estuve trabajando y con las que se generaron las narrativas, que son las que estoy analizando. Entonces, el taller se nombró Narrativa Autobiográfica para la Auto y Coevaluación de Personas que Enseñan Lenguas Indígenas. Se realizó en modalidad virtual, fueron 4 sesiones de 2 horas cada una. Y bueno, pues tuvimos sesiones. La primera sesión trató de explicar cómo es que se hace la narrativa autobiográfica. Se utilizaron algunos ejemplos de narrativa para ponerlos pues como ejemplos a las personas y que de allí pudieran ellas ir generando su propia narrativa. Para ello partimos de las siguientes preguntas detonadoras: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y cómo llegué a la Ciudad de México? ¿Y por qué decidí enseñar la lengua indígena? Y estos 2 temas o estas 2 preguntas detonadoras se transversalizaron con las ideas o las preguntas de qué significa para mí mi lengua y por qué es importante para mí enseñar mi lengua. Entonces, todo esto, las narrativas, la revisión conjunta con las personas talleristas se fue realizando en la sesión 2 y 3. Ellos y ellas llegaban con sus narrativas, las revisábamos en plenaria, platicábamos sobre qué nos gustaría saber o que se profundizara más sobre esa narrativa, y así se iban desarrollando las narrativas en estas sesiones y se iban como teniendo las versiones finales de las historias que estas personas fueron contando con respecto al tema de la lengua. Al final, en la sesión 4 se hizo una revisión nuevamente y una retroalimentación colectiva, y posteriormente se recibieron las narrativas finales, que son justamente las que están sirviendo para mi proceso de análisis. Aquí entonces lo que estoy intentando hacer o lo que estoy haciendo es tener unas categorías, ¿no? Categorías de análisis. Ahorita hasta el momento he encontrado 3 que tienen que ver con la adquisición de la lengua, las motivaciones que las personas talleristas tienen para enseñarla y pues las estrategias que han utilizado para enseñar sus lenguas, que han sido diversas. Ya para finalizar, pues aquí hay como una serie de algunos fragmentos de las narrativas que fueron compartidas. Acá arriba, en la anterior, están los colores, ¿no? Que el verde tiene que ver con la adquisición de la lengua, el rosa con las motivaciones para enseñar y el azul con las estrategias que se utilizan. Entonces, aquí nada más de manera gráfica, obviamente así no está puesto en el informe,
pero bueno, de manera gráfica sí lo quise ejemplificar, y aquí vienen pues algunos ejemplos de lo que nos compartieron las personas talleristas. Por ejemplo, nos comenta una de las personas que es muy importante para mí enseñar mi lengua materna, ya que mis padres me enseñaron a hablar. Para que no muera hay que seguir difundiendo y así vivirán en las nuevas generaciones. Ese tiene que ver con las motivaciones. Otro que dice, así que tenía que buscar nuevas alternativas y posibilidades, como utilizar la lengua para saludar, presentarse, etcétera, ¿no? Como parte de las estrategias que ellos van utilizando. Y pues un ejemplo de la adquisición, dice, recuerdo que mi abuelo, don Ramiro Román Gama, mientras estábamos en la milpa, diciéndome, a ver si lo pronuncio bien, Tilla Tiquitsquia Intixquentregalilis Nica, para decirme que había un tejón y que lo quería para llevárnoslo. Y entonces así es que que he estado haciendo el proceso de categorización de las narrativas, y la idea es poder, pues, que esto forme parte del informe de implementación. Bueno, esto es lo que tengo como para presentarles. Bueno, aquí vienen otros ejemplos. Y ahora con el tema de la maestría es que me encuentro en esta primera unidad que estoy iniciando, es que me encuentro con algo importante que tengo que analizar y que me gustaría, si es que está en su posibilidad, me comentaran, es que ahora hacia dónde va esta investigación, ¿no? Porque ahora la tengo que orientar hacia las políticas públicas. Entonces, uno de los docentes de esta unidad que estoy cursando me decía que quizá lo importante era pues poder describir cómo ha funcionado la política de los pilares en torno a la enseñanza de las lenguas indígenas, pero me cuestionaba él, y yo también me lo cuestiono, es cómo retomar este tema de las narrativas. De pronto yo pienso que debo de seguir explorando desde las personas que imparten estos talleres, o sea, seguir trabajando con ellas y que ellos mismos y ellas mismas puedan ir describiendo cómo es que está funcionando esta política desde su propia visión y desde su propia vivencia dentro, siendo parte de los pilares. Y bueno, pues hasta ahí estoy ahora. Muchas gracias, agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Por favor, doctor Víctor Guadalupe Valadez Torres, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañero. Híjole, justo como para que respondas esta pregunta, compañera, que realmente yo honestamente no tendría como una respuesta clara ahorita, es que me llama la atención que no trabajaste el contexto en el que estás, o en el que aplicó su proyecto. O sea, decir pilares es, bueno, hablarnos de la institución, pero el contexto de estas personas es esencial, compañero. ¿Sí? Si usted quiere encontrar la motivación y pasar de un solo propósito a un objetivo claro que no distingo yo, o sea, el propósito es muy bueno, pero el objetivo claro, digo, para una investigación, tendría que usted ver el contexto y la problemática que cada contexto le contrae, porque me imagino que son miembros de diferentes pilares, ¿verdad? Entonces, esta riqueza que tiene usted de comentarios, compañera, le podría servir a usted para empezar a diseñar una herramienta que le ayude a encontrar esta problemática a la que se enfrentan las diferentes personas y ver algún punto, ¿no? Que por ahí empieza a asomarse, algún punto concordante, que por ahí empieza a asomarse, así como el de la pérdida de las lenguas, ¿no? Pero también podríamos hablar de la pérdida de la cosmología, de la cosmogonía, ¿no? De estos pueblos que cada vez, pues tristemente están desapareciendo, y la importancia de conservarlos, ¿no? Entonces, más que hacerle respuesta a esta última pregunta, que es bastante interesante, bastante, porque ese es el meollo del asunto. Justo yo le iba a preguntar como mi última intervención, ¿no? Y digamos, y este trabajo, sin pretender meritar nada, o sea, yo con mucho respeto le pregunto, ¿cómo le está aportando a su nuevo proyecto o al proyecto de la maestría? Bueno, ya tenemos la primera, que es genial.
compañera, la duda, ¿no? Y de aquí tenemos que partir. De ahí, mire, usted ya tiene el 70%. Ya tengo la duda, ahora vamos a buscar las respuestas, ¿no? Yo lo que si me permite decirlo así, lo que le observaría, le recomendaría la situación del contexto histórico, del contexto vivencial de cada uno de ellos, ¿no? El marco teórico, tener bien definido qué autores, por ahí me dijo Brunner, ¿no? Creo sí, pero pues sí se necesita un poquito más, ¿no? Entonces, viéndolo desde este punto, necesita abundar en términos o conceptos, o más bien necesita presentar términos y conceptos claros. Porque, con mucho respeto lo digo, o sea, el propósito está muy claro, pero de propósito objetivo, híjole, sí hay bastante, ¿no? Que hacer. Felicitarle, sí, felicitarle. Esto realmente es un reto enorme, no solamente la recuperación de una lengua, sino pues en este contexto en el que estamos, ¿no? Donde cada vez que se hace más comercial, ciertos temas se va perdiendo o se va primero normalizando el porqué de la desaparición de tantas lenguas, ¿no? Y en segundo, tristemente, se vuelven temas que, perdón, ¿cómo lo voy a decir, no? Que al querer ser abordados por muchos, empiezan como a desvirtuarse. O sea, yo le felicito, me parece un trabajo loable, pero pues hay que empezar como a apretar algunas tuerquitas. La primera que yo le diría es contextos. Contextos para empezar a dibujar las problemáticas a las que se enfrentan, ¿no? Y de ahí empezar a diseñar objetivos claros. Este informe es bastante bueno, pero también tiene que delimitar bien, perdón, tiene que concretar bien cuál fue el proceso didáctico para estos encuentros, porque, híjole, se corre el peligro de que en un encuentro de estos, digo, puedan de alguna manera desvirtuarse herramientas didácticas que podrían ser de muchísimo valor, ¿no? Y que se termine en una simple plática, ¿sí? Entonces, híjole, pues invitarla, motivarla, es bastante amplio el reto que tiene, compañera. Felicitarle, ¿no? Yo en lo personal soy amante del Tzotzil y del Celtal, porque bastante tiempo lo practiqué en la selva. Y esta otra perspectiva, ¿no? Es esto de, siempre decimos que tenemos que recuperarlas, ¿no? Pero es difícil encontrarse, o más bien para mí ha sido como bastante innovador escuchar desde la lengua de ellos, ¿no? Quitarnos de este punto de yo hablo por los que no tienen voz, no, o sea, dejarlos que hablen ellos. Y esta idea ya es muy vieja, ¿verdad? Digamos, no es nada nuevo y mi colega, la maestra Mónica, me dirá, doctor, eso ya tiene bastante que ha sido el meollo del asunto, ¿no? Pero es que realmente esto que usted está haciendo es, de alguna manera, contribuir con regresarle la voz. Y no solamente con esas añoranzas del pasado, sino que a hoy, ahora, porque es importante recuperar, pues, por decir, el Tzotzil, ¿no? El Celtal, ¿no? Chistosamente un dato nada más, ¿no? ¿Por qué recuperar el Celtal de Chiapas, de la selva? Pues porque en Chicago hay comunidades celtales muy grandes y están siendo más valorados allá, tristemente, ¿no? Entonces, bueno, esto sería, no sé si he sido como claro, discúlpame compañera, yo nada más sí, estos 3 puntos son esenciales para mí, ¿no? La cuestión de su contexto, las problemáticas, ¿sí? Y fijar objetivos claros. Y bueno, ¿por qué no, si me permites, meter la mano en un tema que a lo mejor ahí eres experta? Digo a lo mejor porque yo no conozco mucho esto de las lenguas, pero esto del marco teórico, formarlo bien con conceptos claros. Gracias, compañeros, y felicidades. Muchas gracias. Ahora continuamos con la maestra Mónica Dávila. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Por ahí se quitó su audio. Perdón, porque ¿sí me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, pues, hola Erika. Pues me quiero sumar a la felicitación que hace el doctor Víctor, porque me parece que tu trabajo es un trabajo muy interesante, muy pertinente,
pensándolo en este contexto que tú nos expones, que es, bueno, pues este espacio de los pilares. Al leer el resumen que nos llega, creo que, bueno, pues se queda muy cortito con la riqueza que realmente tiene tu trabajo. Ahorita escuchándote, bueno, pues se me abren muchas preguntas, ¿no? Muchas reflexiones también en torno al tema. Coincido con el doctor Víctor que cuando tú puedas enriquecer este trabajo con la descripción del contexto, de la problemática y de ir a partir de la problemática planteándote preguntas que se deriven de esa problemática, creo que también esto te va a ayudar a determinar otras categorías o a precisar estas categorías que tú ya tienes. Eh, Algo que me surge como una reflexión es pensar en esas personas que están enseñando lenguas en estos espacios de pilares, porque creo que ahí hay un elemento importante, ¿no? ¿Quiénes son? O sea, en términos de qué formación tienen, te estás enfocando un poco a la parte, pues sí, como narrativa histórica, ¿no? De, bueno, ¿por qué enseñan lenguas? Que creo que esta es una pregunta muy importante, ¿no? Porque quizá dentro de los resultados vas encontrando como muchos elementos que te están dando una perspectiva de justo cuáles son sus motivaciones, pero en términos de por qué enseñan lenguas si tienen alguna formación, ¿no? No solamente esa motivación histórica, sino tienen alguna formación, bueno, ¿cuál puede ser? Pero si no, también eso es creo que una riqueza ahí que tienes, porque pues podemos pensar que son personas que son autodidactas completamente para la enseñanza de la lengua y que ahí hay una riqueza en estas herramientas que estás analizando, ¿no? Y que están ahí surgiendo. Entonces, me parece que poner también la mirada o afinar esa mirada en las personas que están enseñando lenguas, analizar, ya lo decía el maestro Víctor, su contexto, su historia, su formación, esto le va a dar mucha riqueza a tu trabajo y que también creo que te puede ayudar a precisar tus preguntas. Tienes varias preguntas que te estás haciendo, pero al tener esta claridad en la problemática, creo que ahí se van a poder ya definir, porque fíjate que me llamó la atención una de las preguntas que tienes bueno, que aparecen ahí junto a tu marco teórico, donde dices, ¿cómo se vive ser indígena en la Ciudad de México? Y ahí habría como que pensar si ese es tu propósito, ¿no? Porque está centrada en las personas que enseñan, ¿no? Y en esa, como motivación de por qué enseñan, pero irte a cómo se vive ser indígena en la Ciudad de México, desde mi perspectiva, creo que te aleja de lo que tú estás buscando. Y fíjate que a mí me surgen algunas otras cuestiones como para preguntarte en función de pensar en las personas que enseñan, como qué les proporciona a ellos el enseñar lenguas en términos de su identidad, ¿no? Como por ejemplo, ahí puedes encontrar un elemento. O también, ¿cómo es que su identidad es un factor para esa decisión de enseñar lenguas y como qué es lo que quieren preservar, reafirmar, trascender al pues estar haciendo esta labor? Y entonces, bueno, ahí sería como mi recomendación, como que pensaras mucho en estas preguntas vinculadas a la problemática, al contexto, que te centraras en mucho el análisis de las personas que están enseñando, porque creo que ahí vas a encontrar mucha riqueza y que incluso esa riqueza te puede dar como muchas pistas para esto que te estás preguntando para la maestría, ¿no? Y que creo que ahí quedan
a mí me surgían estas preguntas en términos de las políticas públicas, de, por ejemplo, en México, ¿quiénes enseñan lenguas indígenas? ¿Dónde se forman? ¿Por qué se forman? Y si hay políticas públicas en nuestro país que impulsan la formación de personas que enseñan lenguas, ¿no? Entonces, digo, no sé si esto te ayude como a lo mejor ahí a tener algunas pistas. Y por último, nada más aquí como bien lo decía el doctor Víctor, documentar el proceso didáctico de esta metodología de la narrativa también tiene mucha riqueza, que tú puedas desmenuzar en términos de qué hiciste con pues todo, o sea, todo este proceso didáctico que tú ahí pusiste en juego para recuperar esto que quieres de mirar a estas personas que enseñan, de conocer, ¿no? Como en el fondo, qué hay en esto, y sobre todo pensando que en estos espacios de pilares, bueno, pues no sé si la palabra adecuada sea proliferado en toda la Ciudad de México, hay muchos, y que quizá pueda ser, no es algo que me pregunto, haya pues cierta escasez de personas que puedan contribuir, ¿no? Y que ahí hay también como otro elemento. Y ahora sí, ya por último, aquí en tu resumen, tú pones la propuesta metodológica y donde expones, bueno, pues los participantes del taller, los pilares en donde lo hiciste, pero ahí también te quiero recomendar que pensaras si esta es una propuesta metodológica de tu trabajo de investigación o es una propuesta de intervención, ¿no? Y aquí, bueno, que lo pudieras aclarar. Así con lo que yo veo es más una propuesta de intervención que una propuesta metodológica, pero ya tú con tu asesor, bueno, podrán pues ahí precisar. Y pues nuevamente me sumo a la felicitación y creo que tu trabajo va a trascender, ¿no? Y si lo continúas en la maestría tiene muchísimos elementos para aportar. Pues muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos por sus retroalimentaciones. Alejandra, ¿estás lista? Sí, disculpen, me sacó la plataforma y no pude ingresar y ya cuando ingresé ya estaban exponiendo, pero sí, sin ningún problema. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, te voy a presentar nuevamente y si gustas, mientras puedes ir realizando la proyección de tu presentación, ¿de acuerdo? Perfecto, Bueno, sí, muchas gracias. gracias. Bueno, Alejandra Servín Sánchez presentará su trabajo titulado Conocimientos y percepciones de perspectivas de género e interculturalidad en el inmueble del SAT, Tlalpan 2775, Ciudad de México. Adelante, Alejandra. Claro que sí, regálenme un segundito en lo que la proyecto. Ya se alcanza a ver. Listo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues yo les voy a presentar mi proyecto de investigación, el cual es titulado Conocimientos y percepciones de perspectivas de género e interculturalidad en el inmueble del SAT, Tlalpan 2775 de la Ciudad de México. Es para, bueno, yo estuve en la especialidad de estrategias pedagógicas para la educación intercultural y bueno, mi línea de investigación va enfocada a las prácticas docentes y desarrollo de propuestas pedagógicas para la atención a la diversidad cultural. En esta ocasión, mi investigación está direccionada a describir los conocimientos y percepciones de perspectiva de género e interculturalidad dentro del inmueble del SAT del ciclo de Capital Humano 4. El SAT está conformado por diferentes administraciones, pero yo lo quise enfocar en la administración en la cual yo me encuentro. Y como objetivos específicos, bueno, tengo que explorar cómo el personal define o comprende los conceptos de perspectiva de género e interculturalidad en su contexto laboral, así como indagar si el personal percibe prácticas o discursos discriminatorios dentro del espacio de trabajo en relación, bueno, con su comprensión de la perspectiva de género. Eso principalmente son mis objetivos. Y bueno, como ya les mencionaba, la población la cual voy a hacer esta investigación, o bueno, ya hice esta investigación,
es con la población del SAT. Bueno, conocemos que el Servicio de Administración Tributaria es una institución gubernamental considerada un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que, bueno, tiene el carácter de autoridad fiscal. Y bueno, esta misma se encarga de recaudar impuestos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales en beneficio de la hacienda pública y del bienestar del país. Sin embargo, bueno, metiéndonos más a fondo, yo busco investigar esta parte de, bueno, qué es lo que se está mostrando en la parte teórica y qué se está llevando a la práctica en estos temas de perspectiva de género e interculturalidad. Entonces, bueno, una de las partes que se realizaron justo para pensar en la propuesta que en su momento les voy a presentar fue revisar toda la política institucional que se maneja aquí en el SAT, en este caso, pues la política integral, el código de ética, el código de conducta. El SAT como tal tiene bastante normatividad y bueno, fui analizando cada uno de las normas. Se basan mucho igual en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, pero bueno, también existen ciertas controversias, puesto que no hay como como que está muy inconsistente esta parte. Bueno, dentro de la investigación también lo menciono, que hay algunas cuestiones que dificultan el entendimiento o solamente es una extracción de alguna ley y realmente no existe este trabajo un poquito más interno de la institución para poder ellos mismos difundir este tipo de conocimientos. Entonces, bueno, si bien el SAT tiene políticas institucionales que rigen el cumplimiento de las conductas dentro y fuera de la institución, aún queda mucho por hacer en la práctica, ¿no? Para lo cual, bueno, pues comenzaremos conociendo los conocimientos y las percepciones de quienes fungen como personas servidoras públicas, en este caso, bueno, de la administración del ciclo de capital humano 4, para, bueno, buscando identificar la participación y el cumplimiento según la normatividad actual del SAT. También es importante que conozcan que este tema surge a partir de una percepción propia, en la cual por eso también lo voy a enfocar en un informe de experiencia laboral, puesto que en su momento el coloquio pasado me hicieron esa observación que tenía que agregar como esta parte mía de cómo yo percibía, de cómo yo creía y cómo es que surge esta parte, ¿no? Ahorita conforme vayamos avanzando, les daré la conclusión de cómo inicié y cómo terminé, puesto que en este proyecto de investigación, pues claro, muchas veces surge que empiezas con una cosa, terminas con otra, pero eso también ayuda muchísimo porque te da un panorama mucho más amplio. Entonces, bueno, continuando con esta parte, el planteamiento del problema es que, bueno, la administración del ciclo de capital humano se encarga justamente en brindar esta capacitación al personal del SAT, en este caso, bueno, servidoras y servidores públicos, para justamente mejorar estos procesos, pero también para esta parte del desarrollo humano. Ahí es donde entra esta parte importante de cómo es que estamos difundiendo, cómo es que estamos implantando esta parte de la perspectiva de género y de la interculturalidad. También es importante que en esta investigación el término interculturalidad no está en ninguna normatividad del SAT. Lo único que se utiliza es origen étnico. Realmente no existe un concepto en el cual se pueda hablar de interculturalidad y creo que eso también aporta bastante para la institución, para que podamos buscar también estrategias para la implementación de esta interculturalidad. Entonces, bueno, la administración del ciclo de capital humano está conformada por 54 personas servidoras públicas, pero bueno, en este caso es más pequeño mi población, puesto que algunas no se encuentran en este inmueble. Y bueno, hoy en día es posible identificar las brechas de desigualdad de género, así como las desventajas laborales que se viven en la diversidad intercultural, cuestiones que abordaremos, que buscamos implementar, ¿no? Aportando también conocimientos que sirvan de base para la resolución de problemáticas en torno al ambiente laboral, desigualdades, violencia o discriminación. Todas estas vertientes que se buscan
en su inicio quería yo abarcarlas, pero justo nos tenemos que ir a los orígenes. Los orígenes, ¿qué es? ¿Qué tanto conocen la gente de estos temas? Y si realmente les interesa, puesto que si no, será una percepción propia de la investigadora. Entonces, lo que yo empecé a implementar es justo escuchar a las personas con las que estoy laborando para poder realizar estas propuestas, que en su momento pues iban enfocadas a esta parte de la perspectiva de género e interculturalidad. Sin embargo, en un inicio se buscaba aportar evidencia empírica para reconocer los avances de perspectiva de género e interculturalidad, cómo es que se aplican en el SAT, en la práctica, cómo es esta parte también de la transversalización, puesto que pues todas las administraciones de la función pública debemos de contar con esta transversalización de los problemas en perspectiva de género e igualdad. Sin embargo, bueno, ¿qué está pasando? Que sí se están brindando estos conocimientos, pero a la gente parece ser que no les interesa o no le dan alguna importancia o qué tanto conocen de los temas, ¿no? Entonces, bueno, en los últimos años, las instituciones públicas mexicanas han adoptado discursos y normativas que promueven la transversalización de la perspectiva de género e interculturalidad en sus estructuras organizativas. Sin embargo, existe una brecha entre el reconocimiento formal de estos enfoques y su implementación real en los entornos laborales. Aquí me enfoco mucho también en esta parte con Lagarde, con Walsh y con muchísima normatividad que existe en Internet de InMujeres, y de muchos acuerdos de la Convención Nacional en contra de la Violencia de la Mujer. Existe muchísima legislación que podemos ir hilando con esta parte del SAT, pero en sí como tal lo que no busco, yo no busco evidenciar las carencias del SAT, lo que busco son estrategias que ayuden a que las personas puedan continuar con esta aportando, ¿no? Y bueno, les comentaba, se realizó este estudio de la normatividad, de la política institucional de la integridad, pero aparte también se realizó como metodología. En un primer momento se hizo una encuesta en la cual fue de preguntas abiertas, todo fue en Forms, porque hoy en día en la institución pues se tiene un poquito de controversia en realizar algunos grupos, porque pues no podemos estar mucho tiempo hablando porque han habido paros. Entonces, para evitar este tipo de cuestiones, mejor lo hicimos de la manera informal, que es en un Forms, pero a partir de ello surgieron muchísimas dudas del mismo personal y a partir de eso se hizo una propuesta de unos espacios reflexivos en los cuales las personas pudieran justamente hablar un poco de 4 ejes que se van a marcar, en este caso, una perspectiva desde cómo me veo, desde cómo percibo a las demás personas, qué es lo que, cómo percibo mi ambiente laboral, y la otra es, ahora sí, enfocarlo en la parte de perspectiva de género e interculturalidad. Vamos a ir gradualmente puesto de lo más sencillo que es uno mismo hacia el otro, hacia más personas y ahora sí enfocado en perspectiva de género e interculturalidad. Sin embargo, bueno, esta propuesta ya fue realizada con algunos compañeros y compañeras del área y los resultados fueron muy positivos, puesto que se tuvo muchísimo contacto y comunicación con las personas, en las cuales, pues bueno, ellos comentaban que era lo que necesitaban y en este caso, pues resultó que la mayor problemática que existían eran las relaciones sociales. Como tal, aún no llegábamos a esa parte de la perspectiva de género e interculturalidad, pero empezamos aún en el origen, que era cómo son mis relaciones en el trabajo y cómo yo puedo cómo yo puedo justo apoyar o aportar de manera positiva a la institución y cómo crear estos lazos de empatía y de solidaridad para que justamente evitemos este tipo de acciones discriminatorias o este tipo de acciones que puedan perjudicar a la institución. Entonces, bueno, a manera pues general, esta es mi investigación que ya realicé, pero al final de todo, aunque
inicié con una parte de perspectiva de género y al final lo voy a focalizar con lo que la gente ya en su momento se hizo la encuesta, se hizo los espacios de reflexión y a partir de ello, pues aún así existen cosas que se puedan trabajar y pues en esta ocasión es las relaciones sociales, cómo a ellos les beneficia el poder relacionarse con las personas más allá del trabajo y también crear estos lazos de empatía. Entonces, eso es a términos generales lo que es mi investigación y pues listo. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Adelante, por favor, doctor Víctor Guadalupe Valadez Torres. Hola, Alejandra. Buenas tardes. Un tema bastante interesante, pero bueno, pues estamos aquí para crecer, ¿verdad? Entonces, no me lo tomes a mal. A mí no me queda todavía como muy claro, bueno, al principio no me quedaba como muy claro tu población, ¿no? Ya me queda más claro con esta exposición que tu población son tus, a ver si me equivoco me dicen, ¿no? Son tus propios compañeros de una cierta área. Eso está genial, ¿no? O sea, sí la tiene, o sea, más bien, sí comprendí. Ok. Aquí el problema que yo le veo es que, ok, se hace una encuesta y ¿cuál es el proceso para reafirmar, digamos, o para iniciar un pretendido cambio en la concepción de ciertos elementos que son fundamentales? Es decir, ¿cuál es el proceso cognitivo y metacognitivo para asegurar, de alguna manera, que tu propuesta, pero sobre todo, o sea, esto que ya hiciste, pues, sea un ejercicio, digamos, bastante interesante, porque es bastante interesante, pero que sea un ejercicio que pues rinda frutos, ¿no? Al final de cuentas, lo que busca la universidad, y creo que desde el principio, tanto en la maestría como en las especialidades, es pues contribuir, ¿no? Y créeme que el proyecto que tienes es bastante, al igual que la compañera, es un proyecto que, híjole, se necesita mucho cariño y mucho amor por lo que se está haciendo. Esto lo reconozco, pero que si no se cuida bien puede caer en un ejercicio más elaborado al express. Te lo digo, yo también soy servidor público, ¿no? Yo en la SEP, pues bueno, tenemos que dar cursos, impartir cursos, y muchas veces escuchas compañeros que dicen, pues tal cursito, ¿no? A final de cuentas es cumplir con las horas, ¿no?, que tengo que cumplir, que no es tu caso. Digamos, bendita sea la vida y tu interés por cambiar la situación que tú estás viendo como problemática, que es otro punto también. O sea, sí empiezas a ponerle a dejar como en claro ciertas líneas de la problemática, pero también la problemática exige, ¿no?, que tú veas o que, aunque te estás con mucha, no sé cómo decirlo, cautela, ¿no? Y te lo alabo. Yo me metí en un problema sin querer por no utilizar la cautela en una investigación, pero sí hay que hablar, o sea, sí hay que decir cuáles son los problemas que nos conlleva el no tener cierto conocimiento en estos elementos, o no tener una situación, ¿no? Entonces yo sí te invito, digo, cautelosamente, ¿no? Pues ahora sí que tú sabes hasta dónde puedes llegar, pero sí a hablar de la problemática real, o sea, porque si seguimos hablando en esta línea generalizada, pues va a ser un trabajo más, ¿no? A ver, aquí hay un problema, en mi centro se presenta este problema, no se dice quién, pero se presenta este problema, ¿no? Yo digo, eso lo tienes que hablar con tu tutor, ¿no? O sea, a final de cuentas tienes que hablar con tu director de trabajo terminal, tutor, ¿no? Pero sí como concretar más, Alejandra, concretar más. O sea, en ese sentido, se ve que le has trabajado bastante, Alejandra, y que podríamos sacar 2 o 3 proyectos de lo que llevas. Pero, y te aseguro que hiciste otro proyecto por ahí, ¿no? por el rostro que tienes. Invitarte, ¿no? Invitarte también a que tengas muy claro, a lo mejor es porque es mi línea, que tengas muy claro cuál es el proceso. O sea, que puedas hacernos una descripción del proceso didáctico y la repercusión, si quieres, laboral y existencial en los participantes. Porque estás haciendo un informe, ¿no? Yo me gradué
de mi primera maestría con un informe de práctica docente. Y una cosa que a mí me decían mis miembros de consejo académico era, háblanos desde la voz de tus alumnos de cómo este proceso no les cambió la vida, pero sí les ayudó a ciertos procesos en su forma de relacionarse en el aula. Estos trabajos, tanto de la compañera como el tuyo, entre más experiencia toque, o sea, entre más lo conviertas en un foro de compartir estas experiencias vivenciales, ¿sí? Le van a dar este plus, este toque, Alejandra y compañera, también, o sea, yo me escuchaba la intervención de la maestra Mónica, excelente, y me despertó, maestra Mónica, lo tengo que decir, me echó a correr mi ardillita acá en la cabeza. Perdón que hable medio chabacano, pero aquí eso es lo rico, ¿no? Esto es lo que va a hacer única a su investigación, compañeras. Esto de la experiencia personal, o sea, cómo el que tú te atrevieras, pues no nada más te dejó a ti algo como lo que nos estás exponiendo, sino a ellos. Entonces, si en su investigación, de la mano de sus directores de trabajo terminal, pudieran diseñar un espacio, ¿no? Como para que colocaran un sondeo digamos así, de opiniones y sobre todo un sondeo desde la experiencia de quien vivió este proceso, obviamente ya bien descrito, ¿no? Porque veo que tienes un marco conceptual bien definido. O sea, yo me iría nada más en este punto y sería con lo que yo me quedaría ahorita y cedo la palabra a mi compañera. Pero sí, o sea, sus investigaciones son bastante interesantes y al igual que la investigación de la compañera anterior, yo temo mucho, compañeras, a que se desvirtúe como un estudio más. Por eso la universidad nos ofrece, sí, como un requisito si gustas, pero sobre todo como una luz de faro allá escondida en el mar, la pregunta, ¿no? O sea, y creo que fue una pregunta esencial en tu entrevista para ingresar tanto a la especialización, a la especialidad, perdón, y que espero que te lo hayan hecho, y yo creo que sí, ¿no? Porque es de cajón. ¿Qué le ofrece? O sea, ¿qué le estás ofreciendo? ¿Qué le puede ofrecer tu proyecto a México? ¿No? Entonces, yo con eso me quedaría, en verdad, quería y aprovecho tu exposición también como para hacerle esta puntualización a las compañeras, o sea, abran ese espacio de diálogo, o sea, de demostrar hasta dónde caló en sus participantes, porque están en un informe ambas compañeras hasta ahorita, ¿sí? Hasta dónde caló en la conciencia de las personas y en la experiencia de las personas, que se pueda decir, mira, esto es lo que le estoy aportando a México. Bueno, este sería, metodológicamente, mira, sí hay varias cosas, pero creo que yo ahorita me quedo nada más con este punto, porque sí, de repente es como mucho, y creo que sí te podría, lo digo humildemente, sí te podría servir como una lucecita de faro allá en el mar de tus investigaciones, estos puntos que te acabo de dar. Sobre todo esto de la experiencia de ellos, compañeros, porque luego nos quedamos nosotros, tristemente, y no es algo para alarmarnos, pero sí para tomar en cuenta, ¿no? Nos adueñamos de sus voces, y son sus voces las que cuentan. Gracias, compañeros. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora continuamos con la retroalimentación de la maestra Mónica Dávila Ollervides. Adelante, por favor. Muchas gracias. Alejandra, no sé si quisieras quitar tu presentación para así como poder estar más cercanos a vernos. Gracias. Bueno, pues tu trabajo me parece muy interesante. Me parece que estás abordando una temática y una problemática en una institución de gobierno, ¿no? Como es el SAT, sobre este tema de perspectiva de género. Creo que en las diferentes instituciones públicas, y esto lo digo porque yo trabajo en una institución también pública como es la SEP, este tema de perspectiva de género pues está, ¿no? O sea, está llegando con mucha fuerza en términos de diferentes normativas, ¿no? Y
tenemos carteles, acuerdos, normas sobre perspectiva de género, pero aquí hay algo que tú estás tocando, sí, que es muy interesante, que si eso basta para poder ponerlo en la práctica, porque creo que es lo que tú estás problematizando, o sea, cómo en una institución como el SAT se vive la práctica de la perspectiva de género, ¿no? Entonces, creo que ahí es un punto, no sé si esto te pueda ayudar para la discusión de tus resultados, para el análisis de tus resultados, donde puedas ir como tocando ese punto, ¿no? De cómo sí pueden estar ahí las numerosas normatividades sobre perspectiva de género, pero al aplicarlas, pues ahí va tomando diferentes matices, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante en este sentido de cómo puedes ir, ¿no? Haciendo como este análisis y este planteamiento, pero que coincido con el maestro, con el doctor Víctor, perdón, que creo que se tiene que afinar la problemática, ¿no? Que se vive en tu institución, que vaya, te lleva a ti a tocar este tema de la perspectiva de género, ¿no? Es decir, que tú puedas describir, ¿no? Desde tu visión o desde también lo que te han aportado ya los participantes, ¿cuál es la problemática? O sea, ¿qué se vive en ese espacio donde tú estás con relación a la perspectiva de género? Sí, ¿no? O sea, que hay desigualdad, hay, bueno, ¿no? Por tantas cosas que se pueden vivir en las instituciones, y que con base en esto tú puedas también afinar tu pregunta de investigación, ¿no? Por ahí la mencionas diciendo, bueno, cómo la conceptualizan los servidores públicos del SAT, ¿no? Qué significado le dan a esto de la perspectiva de género y cómo la practican, cómo la llevan ya a las relaciones de trabajo, a las relaciones, bueno, pues quizá, ¿no? De amistades que se forman pues, en los espacios laborales, y bueno, esto cómo puede impactar, ¿no? También pues en el desempeño, incluso ya del trabajo. Entonces, pues ahí lo que te recomiendo es que puedas, igual que lo decía el doctor, afinar, ¿no? La problemática para que se desprenda estas preguntas de investigación que te lleven también a identificar ya en el análisis de tus resultados, que ya los tienes, pues estas categorías de análisis, la posibilidad de profundizar en toda la riqueza que puedes obtener. Me parece también muy importante que puedas hacer la descripción de tu contexto y de tus participantes. ¿Quiénes son esos servidores públicos a los que tú aplicaste ese formulario? ¿O quiénes son estos participantes con los que tú desarrollaste este espacio reflexivo, que me parece muy interesante el nombre que le pones, porque le denominas Deconstrúyete, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que ahí también, ¿no? Pues pensar en como un espacio donde pones al análisis pues situaciones de la problemática que van a llevar justo a esta posibilidad de construir. Y otra cuestión que yo observo es que en tu marco teórico estás, bueno, planteando la perspectiva de género y la interculturalidad. Pareciera, así como lo está en tu resumen y ahorita un poco en tu narrativa, que las agrupas, o sea, las pones en el mismo cajón, la perspectiva de género y la interculturalidad. Yo lo que te sugeriría es que pudieras como conceptualmente profundizar en cada uno de estos conceptos, para que después puedas describir claramente cuál es la relación entre la interculturalidad y la perspectiva de género. Porque también
ser de mucha utilidad cuando estés analizando los resultados e incluso el planteamiento de tu propuesta de intervención, ¿no? Que también ahí coincido con el doctor Víctor, que el hecho de que puedas describir metodológicamente cómo hiciste estos espacios va a ser una gran riqueza, y creo que también ahí hay elementos de tu aportación para, pues para trabajar en instituciones públicas, ¿no? El tema. Y sobre todo de qué se logra, ¿no? ¿Qué lograste de construir en los participantes que estuvieron en estos espacios? Y bueno, pues de mi parte sería todo, y pues cierro con la felicitación a tu trabajo, que creo que de verdad tiene elementos muy, muy importantes. Muchas Perfecto. gracias. Muchísimas gracias a ambos por su retroalimentación. Ahora continuamos con Jennifer Moreno Hidalgo, que presentará su trabajo titulado Ignelia, hermanar saberes desde el arte para el diseño de un programa educativo e intercultural en el colectivo, La Paradoja del Gato. Adelante, por favor, Jennifer. Gracias, buenas tardes. Kuali Yowali, Tlenkiktowa Moyolsin, Nahuatl no toca Jennifer Moreno, y me presento brevemente en este idioma porque da pauta a muchas de las preguntas y de las actividades que hemos hecho como parte de este programa que se llama Ignelia. Voy a compartir mi pantalla. Bien, pues el proyecto que presento esta tarde se llama Ignelia, hermanar saberes desde el arte para el diseño de un programa educativo intercultural en el colectivo La Paradoja del Gato. Yo formo parte de la especialidad en estrategias pedagógicas para la educación intercultural, y mi línea de investigación es las metodologías inductivas interculturales para una pedagogía decolonial. La palabra ignelia quiere decir en náhuatl hermanar, o sentir al otro como hermano, tener consideración por el otro. Es un término que aprendí con el Nahuatini Santos de la Cruz, que es colaborador de nosotros en el colectivo de artes escénicas La Paradoja del Gato. Y en conversaciones que tuvimos, pensando en que nosotros empezamos a trabajar juntos sin tener una noción muy clara de la interculturalidad o la interculturalidad crítica, y nos fuimos dando cuenta cómo a través de nuestras prácticas o de los haceres que habíamos hecho desde las artes, había muchas pues semillas que estaban ahí para desarrollarse después con otros aportes teóricos que recibí en la especialidad. Y pensando en cómo poder articular desde el náhuatl o desde una mirada no hegemónica un término que pudiera acompañar pues, de alguna forma este concepto de la interculturalidad. Y decidimos tomar el concepto ignelia para pensarlo más desde lo que nos hermana, más que desde lo que nos distingue. Entonces ha sido una clave ética y pedagógica para pensar nuestras prácticas artísticas que con la especialidad hemos ido transformando o intentando transformar en miradas pedagógicas o en prácticas pedagógicas que cada uno de los integrantes del colectivo podamos replicar o compartir en los distintos espacios de enseñanza que cada uno tenemos. Los miembros del colectivo somos pues personas que nos dedicamos a las artes escénicas o a la enseñanza de las artes, y nos volvimos lo que nos hizo ser una comunidad es el aprendizaje del náhuatl, el haber conocido a Santos de la Cruz y empezar a trabajar con él desde el teatro. Y bueno, ahí hemos ido trabajando juntos, tanto en las actividades artísticas que hacemos como ahora en este proyecto de investigación. Y yo como investigadora integrante del colectivo, pues me acompaño de mis compañeras y compañeros para seguir fortaleciendo las prácticas que hemos hecho y para sistematizarlas o nombrarlas desde una mirada pues enriquecida por esta
por este campo teórico que me ha brindado la especialidad y la universidad. Estos son unos autodibujos de nosotros, las personas que, digamos, formamos de manera más estable el colectivo, aunque en diferentes proyectos se unen otras personas o convocamos a otros colaboradores y colaboradoras para que acompañen cada proceso, pero digamos que los integrantes estables somos nosotros, el maestro Santos de la Cruz, Vico Hernández, Charlie Cruz, Adriana Reséndiz, Edson Martínez y yo. Estos los hicimos dentro de las prácticas que hacemos como de recuperación de escucha y de activación de los sentidos, y fueron autodibujos que hicimos con los ojos cerrados para representarnos y para ir construyendo pues estos mapeos colectivos que empezamos a hacer a partir de este proyecto. Este es también algo que hicimos como una cartografía inicial en el que quisimos recuperar muchas de las experiencias que hemos tenido a partir de que comenzamos a trabajar juntos y con el maestro Santos. Hicimos los dibujos también de los glifos que representan un poco el territorio geográfico al que pertenecemos cada uno. Ahí aparece el glifo de Nezahualcóyotl, Anáhuac, la colonia Anáhuac, Xochimilco, que es donde reside el maestro Santos de la Cruz, Coyoacán, otra compañera que vive ahí, y algunos que no alcanzaron a hacer sus dibujos, pero que aparecen sus nombres. Y después también recuperamos pues prácticas y actividades que hacemos. La obra de teatro que nos impulsó o que nos abrió la mirada hacia la perspectiva intercultural fue la obra de teatro Ochtli, que quiere decir camino. Ahí hicimos junto con el maestro Santos un ejercicio testimonial, o sea, a partir del testimonio que él nos compartió sobre su experiencia de haber sido educado en una lengua que no era su lengua materna y todas las implicaciones que tiene que desde la escuela los niños y niñas pertenecientes a culturas originarias pues viven la escuela como un espacio de despojo lingüístico y cultural, nos llevó a escribir esta obra de teatro en la que se van mostrando fragmentos de la vida del maestro Santos y algunos hallazgos que hicimos de esta investigación documental. Y a partir de la obra Ochtli, pues empezamos a trabajar otras actividades. Entonces, el programa Ignelía que diseño para finalizar esta especialidad, pues busca fortalecer las prácticas interculturales del colectivo, la paradoja del gato, mediante un programa que articule la revitalización lingüística del náhuatl que hemos venido haciendo, la recuperación de memoria de nuestros haceres y la creación artística, que es desde el lugar desde el que investigamos nosotros. También buscamos reconocer las experiencias lingüísticas y territoriales de las personas que integramos el colectivo, cosa que no habíamos hecho porque antes de empezar a trabajar con Santos, nuestras prácticas no tenían este enfoque, o sea, hacíamos teatro y danza contemporánea, pero no habíamos ni comenzado a estudiar el náhuatl, ni sabíamos el alcance que tenía para integrar en nuestro trabajo esta mirada de colonial y intercultural. Y bueno, hemos identificado que también en nuestras prácticas creativas, aunque de inicio no fueron concebidas así, hay un potencial pedagógico que queremos desarrollar a través de este proyecto y generar espacios de aprendizaje horizontal donde el arte funcione como detonante reflexivo intercultural. El enfoque teórico y posicionamiento epistémico pues está apoyado en la perspectiva de interculturalidad crítica, que no solo nos muestra el enriquecimiento que hay en el diálogo que se establece entre las culturas diversas, sino cuestionar las relaciones de poder que han definido qué saberes son válidos y cuáles no. También tomamos esta noción de la ecología de saberes para reconocer el valor epistémico de los conocimientos artísticos, comunitarios y lingüísticos, y también nos apoyamos en la investigación basada en las artes porque reconoce el cuerpo y la experiencia sensible como productores de conocimiento. Desde este posicionamiento, sobre todo de pensar, pues es que decido no utilizar instrumentos diagnósticos tradicionales o no me gusta mirar la investigación que hacemos desde el déficit o desde un problema de investigación, sino pensar que dentro de la misma experiencia que tenemos y lo que hemos logrado con estas prácticas, pues hay un campo fértil para seguir indagando
y sobre todo para resignificar lo que hemos hecho y darle un valor y un lugar desde una pedagogía decolonial. El enfoque metodológico está articulado en 3 ejes, que sería la investigación narrativa, la investigación basada en las artes y la investigación acción participativa. Es una metodología cualitativa, pues que nos permite reconocer el cuerpo como campo sensible, los procesos como fuentes epistémicas, reconocer el valor del relato en primera persona, que en este caso yo he ido pues narrando, acompañada por supuesto de diálogos y de bitácoras que hacemos entre todos, pero digamos que lo he ido organizando intercalando mi voz y la voz de un nosotros, del colectivo. Y bueno, el desarrollo del programa IGNELIA se articula en 4 ejes principales, que es el bloque C, que es uno en náhuatl, Ome, Eji y Nahui, en el que coloqué diferentes prácticas relacionadas con nuestros nombres, los territorios, la voz, el cuerpo y la lengua, el arte o las actividades que hemos hecho artísticas con enfoque intercultural, y caminos de escucha, que tiene que ver con las conversaciones que son para nosotros algo muy importante dentro de la práctica creativa. Las actividades principales que hemos hecho pues es el mapeo colectivo de memorias lingüísticas y territoriales a partir de la actividad To'ohui To'ikan, que quiere decir los caminos detrás de nosotros. Hemos identificado toponimias en náhuatl que se vinculan a nuestros lugares de residencia a través de la actividad Tlamantli To'ohui, nuestros diversos caminos, y hemos sistematizado algunas actividades previas como material pedagógico creativo o con una posible aplicación pedagógica en la actividad Totocuicatl, que es la voz de las aves, y Tonatiuh Pilcintli, el niño sol. Aquí hay unas imágenes del maestro Santos compartiéndonos estas actividades de la identificación de glifos y toponimias, y algunos ejercicios que hicimos en los que cada quien pues recuperamos ese conocimiento. Y estas prácticas también, como parte de los hallazgos del programa, pues nos permitió establecer un escenario lingüístico de los integrantes estables del colectivo, en el que principalmente lo que nos interesó más registrar es este bilingüismo sustractivo que se registra en la experiencia del maestro Santos y que está vinculado con la diglosia, este término que alude a la subordinación de una lengua frente a otra que goza de un prestigio social, en este caso el castellano, y cómo él ha utilizado el náhuatl, sobre todo para espacios de enseñanza con nosotros y para las lecturas de poesía y actividades bilingües que hacemos con él. Pero en su práctica diaria o cotidiana, pues él se comunica en castellano, que es su segunda lengua, y así cada uno registramos cuál es nuestra lengua materna y la segunda lengua o tercera lengua que aprendemos, y después también hicimos un escenario lingüístico familiar de las lenguas originarias rastreadas en nuestra memoria familiar y que, bueno, muchas veces se borran de nuestra memoria. Esto sobre todo como un ejercicio de memoria para saber las lenguas que hablaban nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Y aquí hay algunas de las actividades que nos han reunido, que es teatro, lectura de poesía, la grabación del audiorelato bilingüe y algunas presentaciones en universidades interculturales con el maestro Santos. Y bueno, como reflexión final, pues decir que el programa IGNELIA no es un modelo cerrado ni replicable, sino más bien la hemos pensado como una semilla que pueda germinar en otros contextos comunitarios o en otros colectivos o en otras actividades que relacionen las artes con la perspectiva intercultural. Y bueno, pensar también cómo esta revitalización lingüística y esta mirada puede abordarse desde el arte y desde espacios fuera de lo académico y ampliar nuestras nociones de investigación y de pedagogía, resignificando el conocimiento producido desde el cuerpo, el hacer y el encuentro con los otros. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Tlazohkamati miek. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Perdón. Adelante, doctor Víctor Guadalupe Valadez Torres. Bueno, mira, después de leer tu informe, tu resumen, de ver esto, créeme que todo lo que te voy a decir es para que crezcas.
No me queda claro por qué te refieres a programa. Parece más bien una exposición de lo que ya hacen. Por eso te preguntaría, qué tipo de producto estás ofreciéndole a la universidad? ¿No? Un informe, un proyecto, no sé. O sea, en eso sí tienes que dejarlo como más claro. Aunque leí y digo, que es muy loable lo que están haciendo, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, en tu marco teórico, bueno, digamos de alguna manera, no distingo el concepto para empezar. Eh, o sea que no encuentro pues que puedan ustedes como visualizar, o puedas tú como visualizar la diferencia entre educación y formación, ¿no? Porque al decir educación, pues ya hay un aspecto colonial. Se educa para seguir ciertos patrones de cierto sistema económico. Ahí creo que no hay como una diferenciación. Y bueno, sí tienes que platicarlo mucho con tu consejo, porque, eh, vamos, o sea, estoy tratando como de entender si es una propuesta de un seminario, una propuesta, bueno, lo comentas tú, ustedes ya tienen, eh, vamos, o sea, ustedes ya tienen un trabajo muy bien hecho, ¿no? Y se ve, pero no me queda claro si esto es un informe. ¿Qué es, Jennifer, esto? ¿Es un informe, un proyecto, un programa? Si es un proyecto, un programa, ¿cuáles serían los pasos para desarrollarlo? Si es un informe, que es lo que le veo más cara, bueno, pues lleva otra, digamos, se puede escuchar muy, no sé cómo decirlo, pero lleva otra forma de presentarse. Entonces, veo que hay un sentido, pues, que anuncia y denuncia, que hay por ahí la conciencia de un objetivo, pero objetivos claros no los alcanzo yo tampoco a distinguir. Entonces, creo que aquí la situación es, pues sí, definir más, mucho más todavía. O sea, más que pedirte lo de las problemáticas, porque eso también podría ser, bueno, si es un proyecto o si es un informe, decirnos cuál es, o sea, sí se notan las intenciones, ¿no? Rescatar la lengua y una educación decolonial que, para serte sincero, educación y decolonial, desde la perspectiva que yo estudio y que yo voy a impartir, no se comparten. O sea, educar es parte del colonialismo, ¿no? Entonces, te la creería si me dices más bien una situación de formación del espíritu, ¿no? Entonces ahí sí es de colonial, porque es una formación de no solamente llegar y dar contenidos, ¿no? Hay que construir una visión cósmica, o rescatar una visión cosmológica, como lo que están tratando de hacer ustedes. Creo que aquí hay una situación más de fondo filosófico, ¿sí? Y más de fondo pedagógico. Pero para empezar, tendríamos que distinguir qué es lo que estás proponiendo. O sea, un proyecto o un informe o una carpeta de evidencias también. O sea, tienes para mucho, Jennifer. Tu proyecto es, perdón por la palabra tan tosca, es padrísimo y no termino de describirlo, ¿no? Lo que está haciendo tu grupo es esa es la palabra, loable. Pero a la hora de presentarlo, sí, te voy a ser muy sincero, si yo estuviera como en antaño estas defensas de tesis, lo primero que te diría es que pues no está como muy claro qué nos estás ofreciendo. O sea, no significa que esté mal, sino solo hay que clarificar más qué es lo que estás trabajando y tener cuidado con terminologías, educar y proponer descolonización en un aspecto radical es algo, digamos, cómo te comentaré? Chocan los dos términos, ¿no? Es como decirte, voy a usar una analogía muy tonta, discúlpenme, compañeros. Es como decirte, te voy a... No, es que sí estoy buscando la palabra para no ser ofensivo. Bueno, vamos, no quiero romper la armonía que tenemos. Aquí lo que yo quiero como quedar bien en claro es si es un proyecto, si es digamos, un informe, si es una carpeta de evidencias, que para todo tienes, Jennifer. O sea, eso es lo padre de tu proyecto, lo loable de tu proyecto es para todo hay. Nada más hay que nos dijeras así como concretamente, es esto. ¿Y qué crees? O sea, un informe de práctica artística sería padrísimo. Nosotros hacemos esto. Ya llevamos rescatando de esta manera la cultura y de esta forma la estamos compartiendo al mundo.
Uy, pues bueno, yo lo encuentro como parte del repositorio de la universidad y yo te sigo, Jennifer, ¿no? A mí me queda claro cómo hacerlo a partir de tu imagen. Oye, pues va a ser un proyecto de formación, no de educación, formación de nuestros chicos, de formación de la identidad cultural tan diversa, porque no solamente un México, son bastantes Méxicos, ¿no? Entonces, casi te estaría diciendo, bueno, yo no escuché que tú hayas propuesto entrar a la maestría, pero sería, híjole, loable que siguieras, porque esto no se podría quedar nada más como, ¿cómo decirte? Te puede dar para mucho, nada más hay que enfocarlo, ¿no? Hay que enfocarlo bien. Entonces, no sé si fue mi corto entendimiento que no te pude comprender bien, ni en el texto ni ahora, qué es, qué producto es. Abriría con esa pregunta, pero bueno, esto es, te lo comparto, te felicito, los felicito, ¿sí? Los felicito y los sigo invitando a que sigan con esto porque son. Se cerró su micro. Creo que sí cerró su micrófono, profesor. Uy, yo bien emocionado. No, sí, pero se acaba de cerrar. Muchas gracias, maestra Mónica. Gracias. Entonces nada más como preguntar eso. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora cedemos la palabra a la maestra Mónica Dávila Ollervides. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, Jennifer, yo al leer tu resumen y al escucharte, un poco también me surgía un poco la misma inquietud que al doctor, y yo pues, pensaba, lo primero que le quiero preguntar a Jennifer es cuál es la modalidad de titulación que está eligiendo, como para entender, ¿no? Desde dónde estás planteando este trabajo, porque sí coincido un poco en esto de que al leerte y al escucharte, más pareciera que nos estás platicando qué hace este programa. Y pues sí, ahí no se observa como, bueno, si es una propuesta, es un reporte, como que ahí también coincido en que hay que definir. Fíjate que tú en algún momento ahorita de tu discurso decías, esta es una investigación documental. No sé si también eso por ahí surge en ti como una idea de poder documentar, pero no sé si en la especialidad aquí ofrezco una disculpa de que no sé si esa puede ser una modalidad de titulación para la especialidad, pero si no, pues también como es el doctor, te podría dar para continuar en la maestría, de documentar el proceso de creación de este programa, ¿no? Y que hay, bueno, pues eso también te serviría como para la titulación. Y en este sentido, o sea, sí es importante que tú definas qué es esta modalidad que estás eligiendo para que le des el enfoque y sobre todo para que también se pueda evidenciar cuál es tu papel dentro de ella. Algo que que me llamó la atención, pero que es como de un sentido de colectividad, es que todo el tiempo hablaste en plural, ¿no? Y entonces, bueno, era el nosotros, las personas que participan, pero justo para poder definir, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo es este que quieres hacer? Pues tienes que también pensar en cuál es tu papel, ¿no? Como investigadora, cualquiera de las modalidades que pues elijas, ¿no? Y algo que también quiero hacer alusiones en el título de tu trabajo, porque quizá desde aquí pues puedas tener elementos, ¿no? Que te puedan dar para definir en este sentido de, bueno, el programa ICNELIA, no sé si lo pronuncio bien, hermanar saberes desde el arte para el diseño de un programa educativo intercultural en el colectivo La Paradoja del Gato. Entonces, creo que desde esto podrían surgir preguntas como ¿cómo es que el arte promueve este sentido de hermanar saberes?
cómo es que el arte promueve el sentido de pertenencia en un grupo, en un colectivo, ¿no? Desde la perspectiva de la interculturalidad. ¿Cómo es que un programa como Ignelia promueve o fomenta o proyecta desde el arte el sentido de la interculturalidad? Creo que ahí van surgiendo como muchas preguntas, ¿no? Y lo pensaba desde el título, porque justo la percepción, ¿no?, que coincide con el doctor, es que al escucharte y al leerte, pues más parece que nos estás platicando en qué consiste este programa, ¿no? Y posicionarte ya desde una perspectiva de investigación te puede llevar a hacerte estas preguntas, y que de ahí puede derivarse y definirse qué tipo de trabajo quieres plantear. Que coincido, me parece que este es un programa con muchísimas bondades, con muchísimo potencial, y pues digo, desde el poco saber que tengo de programas como me atrevería a decir que es de los pocos y únicos que puede haber en su tipo, ¿no? Entonces, desde ahí que pues tiene muchísimo potencial, y pues tú estás terminando ya la especialidad, ya va siendo tu trabajo terminal, pero que si lo redireccionas metodológicamente, bueno, pues ahí hay una clave, y pues también la invitación a que sigas igualmente que el doctor te lo recomendó, ¿no? Porque tiene muchísimo de dónde poder continuar. Pues, felicidades, Jennifer. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Continuamos con nuestro último alumno, a quien presentaré. Su nombre es Juan Uriel García Valadez, que presentará su trabajo titulado Memorias Vivas, una propuesta de recuperación de saberes. Adelante, Juan. Hola, ¿pueden ver mi pantalla? Disculpen. Sí. Perfecto. Buenas tardes. Mi nombre es Uriel Valadez. Mi proyecto se llama Memorias Vivas, una propuesta de recuperación de saberes sobre herbolaria con mujeres mayores. Esto es para la especialidad en estrategias pedagógicas, para la educación intercultural. La línea de investigación va a estar en la de identidad cultural y educación intercultural bilingüe en zonas urbanas. El campo de trabajo van a ser comunidades indígenas. La obtención de grado va a ser a través de un reporte de intervención, y las palabras claves para este proyecto van a ser vejez, saberes, herbolaria e interculturalidad. Bueno, como manera pues de introducción, la herbolaria ha constituido como saberes ancestrales, los cuales se han ido transmitiendo pues principalmente de manera oral y sostenido, muchas veces por mujeres mayores que están dentro de las comunidades y que les cuentan a sus hijas y a sus nietas cómo poder tratar diferentes enfermedades o diferentes malestares. Estos conocimientos, pues, no solo representan prácticas de cuidado de salud, sino también son formas de identidad cultural, memoria colectiva y resistencia frente a modelos biomédicos hegemónicos. Y es que pasa algo, ¿no? Estos conocimientos rara vez son reconocidos como válidos en espacios educativos o institucionales. En este sentido, pues, esta intervención educativa con enfoque intercultural y participativo, pues, nos va a permitir no solo documentar dichas experiencias, sino también generar procesos de diálogo, de reflexión y de revalorización de la herbolaria como una práctica de cuidado comunitario. El planteamiento del problema es que, pues, a pesar de la riqueza cultural que representa la herbolaria en México, pues existe una escasa sistematización de las experiencias de mujeres mayores en el uso de las plantas medicinales, particularmente desde un enfoque educativo, donde pues aún no se logra como que se reconozca el papel de estas mujeres como sujetas de conocimiento. Entonces, pues justamente hacen falta espacios pedagógicos que promuevan la recuperación de estos saberes y que contribuyan a la visibilización de todo esto que existe, ¿no? Para poder evitar justamente la desaparición de estos saberes que se han ido pasando de generación en generación.
Mi justificación, pues justamente desde el ámbito social y cultural, esta investigación busca contribuir a preservar como saberes tradicionales, los cuales pues están enfocados a la herbolaria, los cuales fortalecen la memoria colectiva y la identidad cultural de las mujeres mayores. En el plano educativo, pues aporta un modelo de intervención que promueve el aprendizaje dialógico, el reconocimiento de saberes previos y la educación intercultural. Y desde el plano ético, pues la investigación reconoce la dignidad, la voz y la agencia de las mujeres mayores, contrarrestando justamente estos discursos que las sitúan solamente como receptoras de cuidado o personas que no están como en el ojo público. Mis objetivos, el objetivo general es diseñar e implementar una intervención educativa para recabar y resignificar la experiencia del uso de la herbolaria en mujeres mayores. Los objetivos específicos son identificar los conocimientos y prácticas de la herbolaria utilizados por mujeres mayores en su vida cotidiana, analizar los significados culturales y personales asociados al uso de la herbolaria, promover espacios educativos de diálogo y de reflexión colectiva sobre los saberes herbolarios y, por último, sintetizar la experiencia recabada como estrategia de preservación del conocimiento ancestral. Tengo algunas preguntas de investigación que me gustaría ir como resolviendo durante la intervención educativa. La primera es, ¿qué experiencias y saberes sobre herbolaria poseen las mujeres mayores? ¿Cómo aprendieron y transmitieron estos conocimientos a lo largo de su vida? ¿Qué significado tiene la herbolaria en su autocuidado y el cuidado de otras personas? ¿Y cómo contribuye a una intervención educativa? ¿Cómo contribuye una intervención educativa a la revalorización de estos saberes? Para el marco conceptual, pues la investigación se va a sustentar en 3 ejes principales. El primero es envejecimiento y género, donde se va a posicionar a las mujeres como estas guardianas de saberes ancestrales, las cuales transmiten estos conocimientos a nuevas generaciones. El segundo son saberes tradicionales y herbolaria, y aquí se va a hablar un poco de la herbolaria como un conocimiento empírico-cultural vinculado a una cosmovisión, el territorio y la experiencia de estas mujeres. Y por último, la educación intercultural y popular, en donde pues vamos a hablar un poco de estos enfoques pedagógicos que reconocen el diálogo de saberes, la participación activa y la horizontalización de los procesos educativos. En el enfoque metodológico, el periodo de levantamiento ya como tal de las mujeres va a ser de 3 meses, que va a empezar el 1 de febrero y va a terminar el 30 de abril. La cobertura geográfica va a ser nacional. Buscamos que sea una participante por cada estado de la República. La población objetiva son mujeres mayores de 60 años y más. El método de recolección va a ser la entrevista semiestructurada. El tamaño de la muestra, pues 32 mujeres, y el tipo de estudio va a ser como cualitativo. Algunos criterios de inclusión para que podamos como trabajar con estas mujeres fueron que fueran obviamente mujeres de 60 años o más, que se autoidentifiquen como personas indígenas, que tengan experiencia en el uso de plantas medicinales y que tengan disposición para la participación en las sesiones educativas. Ahora, ya como para cerrar, ¿cuáles van a ser los productos esperados de esta intervención educativa? Pues una vez que se termine, se va a buscar generar un libro digital sobre el uso de las plantas medicinales, el cual se va como a colocar en línea para que pueda ser como descargado por las personas que ellos quieran. Se va a hacer como difusión justamente para que se sepa que existe este producto, para que lo puedan descargar y también lo puedan como utilizar las personas. Pero no solamente como que buscamos que se lleve a cabo este libro, sino que también buscamos hacer un poco de difusión científica. Es por ello que se plantean hacer como otras dos formas para poder crear como mini proyectos y llevar como los saberes de estas mujeres mayores a más personas. Y el primero es la creación de fanzine. Los fanzines son una hoja que tiene recortes, dobleces, y se entregan a las personas. Entonces, justamente estos se van a entregar como en eventos, en instituciones y también a personas en la calle para que puedan conocer como esta información. Y la segunda es que con las mujeres mayores, cuando hagamos las intervenciones, también vamos a grabar videos de ellas preparando como estos remedios que ellas tienen.
también hablando de cómo les ha servido, cómo lo aprendieron, y se va a crear como una cuenta en redes sociales en donde se van a difundir como los videos e infografías de estas como recetas que han utilizado ellas y sus mamás y ahora sus hijas y sus nietas para poder tratar diferentes malestares. ¿Por qué hablar de herbolaria? Pues porque nosotros cuando tuvimos el primer acercamiento con estas mujeres, las 32 con las cuales ya hemos como trabajado una sesión de rapport y para poder conocernos, les hacíamos preguntas como de qué les gustaría contarle al mundo, ¿no? Qué saberes se han encontrado en sus familias durante diferentes generaciones, y pues ellas justamente nos decían esto de, pues muchas no saben escribir, muchas no saben leer, pero lo que sí saben es cuidar, y cuidan con lo que tienen. Entonces ellas justamente cuidan y curan con el campo, ¿no? Porque es a lo que han tenido acceso históricamente y lo que les enseñaron como sus madres y sus abuelas, y ahora lo que ellas están transmitiendo. Entonces, por ello, a ellas se les hacía como importante seguir como reforzando esta utilización de estas plantas medicinales, más porque me decían que llegada de empresas como las del doctor Simi, pues hacía que justamente se perdieran estos saberes, ¿no? Porque pues como ya no es tan caro ir al médico, pues justamente ya nadie quería como utilizarlos, o que ya nadie se acercaba a ellas para poder como saber qué podían como realizarse. Entonces es importante esto. Algo para aclarar es que todas las mujeres que van a participar en este proyecto son indígenas. Si hablan alguna lengua indígena, es por ello que el proyecto final, tanto el libro digital como los fanzines y también como los videos que van a ir en redes sociales, van a estar en español y en alguna lengua indígena. Como estamos tomando mujeres de diferentes partes del país, también como que las lenguas que se hablan van a ser como diversas. Actualmente tenemos mapeado que va a haber como otomí, ñañú, náhuatl, maya, zapoteco, mixteco y tzotzil. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Perfecto. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Adelante, por favor, doctor Víctor Guadalupe Valadez Torres. Bueno, buenas tardes, Juan Uriel y compañeros. Diría mi título es para probar el calor de Tlaninantli, ¿no? Tuve la experiencia híjole, no es que me hice rememorar muchas cosas, compañero. Quiero aclarar, no es mi familiar, somos Valadez y Valadez, pero no somos familiares. Pero, bueno, veo un trabajo estructurado, ¿sí? Faltaría, bueno, solo como abundar un poquito más en la trascendencia de un proyecto de esta manera, pero para estas mujeres, ¿no? Para las Nantic, ¿no? Que luego les conocen así este grupo de mujeres, ¿no? O sea, se me hizo rememorar, perdón, compañero, yo estoy como muy conmovido porque me hizo rememorar a mi teacher, ¿no? Mi abuelita que pues se dedicaba a esto, ¿no? Gracias, yo te lo digo así, estoy siendo subjetivo, perdón, gracias, ¿no? Decirte pues nada más esto último, ¿no? Yo nada más con esto me quedo porque sí estoy como conmovido, el poder que les des esta palabra, esta voz. Espero que tengas una estructura dentro de tu investigación, sí, ya sea por la entrevista, pero también por algún tipo de memoria digital, con su propia voz, en su propia lengua, ¿no? Entonces, veo la problemática muy clara, aunque está entre líneas, veo muy clara, veo el objetivo claro, sí, claro, medido, mesurado. Se quiere compartir con el mundo la voz de estas personas. Veo la metodología clara. Nada más, si, digamos, si estuviéramos en una mesa de defensa de tesis, de estas antiguas, aquellas, ¿no? El marco teórico, solo el marco teórico, ¿sale? Eso brilla por su ausencia en un proyecto, en este proyecto, ¿no? Que no quiere decir que por él vaya a ser serio tu proyecto, pero sí le da peso su marco teórico, ¿no? Y también, pues, vamos, me quedo con esto último que te decía, o sea, ojalá puedas estructurar un momento en tu investigación donde nos hables de la trascendencia para ellas, ser escuchadas. No sabes qué bien le vas a hacer a mucha gente. Muchas gracias.
Y disculpen, estoy conmovido, pero disculpen. No se preocupe, muchísimas gracias, al contrario, profesor. Ahora cedo la palabra a la maestra Mónica Dávila Ollervides. Adelante, por favor. Gracias. Hola, Juan Uriel. Bueno, pues yo coincido con el doctor Víctor, que también percibo un trabajo que está estructurado. Al leerte y al escucharte, ¿no? Veo diferencias entre lo que recibí y ahorita lo que tú nos compartes, porque en el resumen que recibí, digamos, no está la parte de esta propuesta de recuperación de saberes sobre la herbolaria, ¿no? En mujeres mayores indígenas. Y bueno, ahora escuchándote, pues digo, me clarificas muchísimas cosas, ¿no? Cuando yo leí tu resumen, bueno, mi pensamiento empezó como a encontrar muchísimas perspectivas como del trabajo, ¿no? Y me parece que pues recuperas un aspecto muy sensible, muy importante, como es primero el trabajo con adultas mayores, ¿no? Y bueno, pues ahora pensando en mujeres indígenas, creo que pues hay una riqueza muy grande en tu trabajo, que tienes como muy clara la idea de qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Un poco lo que a mí me queda duda, pero tú me dirás, ¿verdad? ¿Qué tan factible? Yo me preguntaba, ¿qué tan factible es reunir a 32 mujeres, a una de cada estado de la República, para hacer este trabajo? Pero dices, ya hemos trabajado, entonces digo, pues creo que sí es factible entonces, ¿no? Y porque me imaginaba que, digo, quizá esto ya como para trascenderlo a una maestría, poder hacer un estudio de caso, ¿no? Que ahí podría haber también muchísimo de cómo recuperar pues la profundidad que tiene pues el trabajo en términos de recuperar la experiencia, los saberes, de cómo ha trascendido, ¿no? Desde casos a lo mejor así como muy concretos, documentados, siguiendo el proceso, que bueno, pues ahí se abre una posibilidad, ¿no? Para continuarlo. Y bueno, en cuanto a tu marco teórico, tienes algunos ejes, ¿no? Y dice revalorización de la vejez. Y algo que a mí me surgía cuando leía esto es justo en la conceptualización que se tiene en la actualidad de la vejez, ¿no? Y que creo que pues no es la misma que se tenía no hace mucho tiempo, ¿no? Cuando ahora se piensa en la vejez, pues no pensamos en estas personas que ya están en sus casas, o depende de la cultura, ¿no? Depende de la cultura en la que pues planteemos el concepto, que quizá también hay una cuestión como para desarrollar este concepto de vejez desde las culturas, desde las cosmovisiones, que hace un ratito decía el doctor Víctor, y que pudiéramos, no sé si aquí también pudiera ser un punto como a recuperar en estas participantes, cómo se asumen ellas como esas poseedoras del saber ancestral, ¿no? Desde pues la posición que tienen ya de ser adultas mayores, ¿no? Y que creo que ahí, bueno, yo ya quiero llevarte hasta el doctorado, doctor Víctor, ¿cómo ves? Para llevarlo esto hasta un doctorado, ¿no? Pero creo que, bueno, hay en tu marco teórico estos conceptos, ¿no? Aquí lo pones como revalorización, pero yo lo pondría desde este significado, ¿no? De la vejez y claro, de la revalorización, de los saberes ancestrales, qué son, qué se entiende por esto de los saberes ancestrales, y ahí vincularlo con esto que tú planteas de, bueno, de los saberes de la herbolaria, porque no son de todos los saberes,
Y fíjate que uno de los aspectos que, sin tener el contexto ya muy concreto de esto que ahorita acotas, ¿no? De los saberes ancestrales sobre la herbolaria, estaba así como muy abierto, y yo me preguntaba, o sea, qué interesante es pensar cuáles son los saberes ancestrales que hoy en día puede tener un adulto mayor. Y me pensé también yo, ¿no? Dije, bueno, pues quizá mis bisnietos, los saberes ancestrales que yo les pudiera compartir sería sobre la inteligencia artificial, ¿no? Quién sabe qué se usará dentro de no sé cuántos años. Pero esto, aclaro, sin tener como el contexto que ahorita tú nos compartes, ¿no? Sobre la herbolaria y sobre, bueno, pensarlo en mujeres mayores con esta condición indígena. Entonces, bueno, pues ahí pues la recomendación es como pensar como en este marco teórico, ¿no? Que puedas vincular toda esta riqueza que estás planteando en tu trabajo y que bueno, ya en la metodología donde vas a recuperar en estas entrevistas estructuradas que planteas, bueno, pues ahí vas a obtener muchísima información y solo pensar cómo la vas a analizar, ¿no? ¿Desde qué perspectiva la vas a analizar? Y pues, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por los comentarios. De acuerdo. Gracias a ambos por las retroalimentaciones. Gracias, Uriel, por la presentación. Y bueno, vamos a dar cierre. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las y los comentaristas y su asistencia a este 9º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 92 trabajos de estudiantes en 27 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 53 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser. Gracias. Muchas felicidades a todos. O sea, geniales sus proyectos. Ojalá yo pueda algún día leerlos. Perdón, compañero, ya me tomé la atribución, pero sí quería decirlo. Ojalá un día pueda leerlos a todos. Ojalá me los puedan compartir un día. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.